Iglesia Red de Vida es una iglesia del Evangelio completo. Creemos todo lo que declara la palabra de Dios y creemos que Dios tiene un propósito con la vida de cada ser humano y en particular cada persona que alcanzamos. Para nosotros no es coincidencia, es una oportunidad de Dios para que su palabra traiga luz y tengamos esa oportunidad que todos merecemos de acercarnos a Él. Así que en nombre de la Iglesia Red de Vida le damos la bienvenida a las visitas y a todos sus hijos e hijas que están en el día de hoy, a los que están a través de Facebook Live. Dios les bendiga, a los hermanos de Cuba, los de Venezuela, los de Centroamérica, de España, de República Dominicana. Dios les bendiga a todos. En nombre de la Iglesia Red de Vida, reciban la palabra de Dios y esperamos que sea de edificación para ustedes. Les pido que inclinemos nuestras cabezas y oremos una vez más antes de compartir esta palabra. Y dice así, oramos: Padre, gracias, mi Dios, por esta oportunidad de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque a través de las alabanzas hemos podido exaltar tu nombre. Gracias, Señor Dios, porque nos conectamos a través de tu Espíritu con tu presencia y tenemos una oportunidad maravillosa de ser redimidos. Señor, en esta hora pedimos que tu palabra edifique tu pueblo, tu iglesia, y podamos tener, Señor, la revelación de tu Espíritu oportuna para todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar tratando el tema, la red que no se rompe. La red que no se rompe. Y la inspiración del mensaje de hoy es la inspiración de la palabra que recibimos como iglesia al momento de comenzar este gran proyecto, porque este era un proyecto de Dios, la Iglesia Red de Vida. Y leemos en el libro de San Juan, capítulo 21, los versos del 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este relato tiene para nosotros una importancia muy grande y una revelación que tiene mucho que ver con lo que es la Iglesia Red de Vida. Y encontramos al Cristo resucitado
que se aparece ante sus discípulos, que en este caso, con Pedro a la cabeza, se encontraban pescando. Y al pensar nosotros en el tiempo que Jesús invirtió con sus discípulos y en aquel momento de la historia en que el Evangelio llegó para traer la respuesta oportuna de parte de Dios a los seres humanos, aquellos que tuvieron el privilegio de caminar con Cristo y de ser instruidos por Él, después de su muerte, habían vuelto a su vida normal. Y es lo que pasó con Pedro y estos discípulos que se encontraban de pesca. Antes de Pedro conocer al Señor, él era un pescador. Y la vida de un pescador es el mar. Los pescadores son apasionados con el mar. Y en lo que estuve investigando acerca de ese tiempo y lo que significaba todo este relato, pude entender que la pesca era algo trascendente para la vida de los que vivían en aquel tiempo, en especial los judíos y todo lo que tenía que ver con el territorio de Israel. La geografía de Israel apenas tenía salida al mar. Las únicas dos alternativas de agua que tenían era el Mar Muerto y el Mar de Galilea. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar Israel. Y el Mar Muerto, definitivamente por la alta salinidad, no hay peces, no hay nada de vida ahí. Pero el Mar de Galilea, que es de agua dulce, es la fuente de provisión acuífera de toda la nación de Israel, pero también es un lugar con abundancia de peces. El Mar de Galilea es una de las fuentes principales de sustento de Israel hasta el día de hoy. Y comer pescado es algo muy normal en cualquier día de la semana. Algunos de nosotros que venimos del Caribe y que hemos crecido en islas, sabemos lo que significa la isla, lo que significa el mar y lo que significa la pesca. La oportunidad de comer un pescado recién sacado del agua es sumamente algo que se disfruta, muy agradable. Y para Pedro y los discípulos, la oportunidad de pescar era la oportunidad de ellos hacer vida y ser productivos. Ahora, en aquel tiempo habían dos clases de pesca, lo que era la pesca pasiva y la pesca activa. La pesca pasiva consistía de tirar una red y sin hacer ningún esfuerzo, esperar que los peces vinieran a la red, y de esa manera entonces, al sacar la red, se podía esperar que viniera algo con ella. El otro tipo de pesca, que era la pesca activa, consistía de dirigir la red hacia donde estaban los peces intencionalmente. El tipo de pescado, la profundidad, las aguas, el pescador determinaba hacia dónde dirigir la red y hacer los esfuerzos necesarios para obtener el tipo de pesca que se esperaba. Ahora, también en aquel tiempo un pescador tenía días buenos y días malos. Evidentemente los discípulos en aquel momento de pesca habían tenido un día malo, porque dice el relato que pasaron toda la noche en el mar tratando de pescar y no sacaron nada. Los dos fracasos más grandes que podía tener un pescador en aquel tiempo era, evidentemente, no sacar nada en la red, y la otra opción también, que era muy negativa, era la de sacar piedras o serpientes. Cuando un pescador veía en su red alguna serpiente o la traía cargada y lo que venía eran piedras, esto era algo muy desagradable. Evidentemente pasaba muchas veces y podemos asociar ese relato a lo que declara San Mateo capítulo 7, versos 9 y 10, cuando Jesús, precisamente hablándole a sus discípulos, le dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Estaba haciendo referencia precisamente a que los pescadores, cuando no sacaban peces, si sacaban piedra o serpiente, evidentemente eso no lo querían llevar a su casa, porque no le iban a dar a sus hijos ni piedra ni serpiente.
Entonces, evidentemente, Jesús sabía que en este contexto lo que él hablaba tenía sentido para ellos. Ellos podían asociar su mensaje a lo que el maestro les estaba hablando. Ahora, este relato del libro de San Juan, capítulo 21, hace referencia a un momento en que Cristo, después de haber resucitado, se aparece a sus discípulos que estaban a la cabeza de Pedro. Pero si leemos en el libro de San Lucas, capítulo 5, versos 4 al 10, vamos a identificar que no era la primera vez que después de un fracaso en una pesca, los discípulos no tuviesen la participación o la intervención de Jesús para que ellos pescaran. En el libro de San Lucas, capítulo 5, versos 4 al 10, dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hay una diferencia entre este relato y el otro. Su red se rompía. En este relato la red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Haciendo un paralelo entre los dos relatos, encontramos que en este del libro de Lucas, apenas dando sus primeros pasos Pedro en la fe, seguía en su actividad de pescador. Y es que a cada uno de nosotros Dios nos llama, pero Dios nos llama tal como somos, haciendo exactamente lo que hacemos. Tú no tienes que dejar de ser tú para escuchar el llamado de Dios. Tú no tienes que dejar tu naturaleza, tus habilidades, tus cualidades para ser aceptado por Dios. Y es lo que vemos con Pedro. Pero en ese primer relato del libro de Lucas, Pedro, conociendo al Señor y en un momento de pesca, también después de haber invertido toda una noche en espera, no había pescado nada. Y el Señor le dice: boga mar adentro. Y Pedro le dice: lo voy a hacer y voy a echar la red en tu nombre. Entonces se van mar adentro, tiran la red y dice que tuvieron una gran pesca, pero que la red se rompió por la gran cantidad de peces que había. En esa primera pesca todavía Pedro no tenía el llamado del Señor. En esa primera pesca se hace referencia a la labor de Pedro y a la oportunidad de ver a Cristo obrando en medio de su rutina, en medio de su dedicación o de su profesión. Allí intervino Cristo la primera vez y le mostró a Pedro que cuando las cosas se hacían en su nombre, los resultados eran impresionantemente grandes. Definitivamente, aquella gran pesca impactó a Pedro de tal manera que Pedro lo dejó todo y dijo: no, yo voy a seguir a Cristo. Yo no voy a hacer otra cosa. Ahora, en esa pesca, definitivamente el maestro marcó la vida de Pedro cuando le dijo: desde hoy te voy a hacer pescador de hombres. Probablemente Pedro siguió su llamado con Cristo y esta palabra estaba ahí guardada. Pero más adelante, entonces, en el relato que leímos de San Juan capítulo 21 y versos del 1 al 4, entonces podemos ver el cumplimiento de la palabra de Cristo, pero ya
en un escenario completamente diferente. Y es que el Cristo resucitado viene con una autoridad, hablando de forma imperativa a Pedro y a los discípulos, precisamente en un escenario de la vida, pero ahora mostrándole cuál era su propósito con ellos. Y por eso cuando dice en el verso 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos les respondieron, no. Habían pasado toda la noche pescando también. Y Jesús, que los estaba esperando en la playa, en la orilla, les dice, ¿ustedes tienen algo de comer? Y ellos le dicen no. Es una respuesta lacónica dentro de aquel contexto, porque es una respuesta en la que ellos le dan un no al Señor, dejándole saber, no tenemos nada de comer, pero no por falta de diligencia. Nosotros pasamos toda la noche en el agua tratando de pescar y no por falta de voluntad, ahora no tenemos que darte. La pregunta del maestro es una pregunta que muchas veces nos llega a nosotros también. Después de agotarnos, después de hacer esfuerzo, de pasar una semana difícil, de hacer todo lo posible para que nuestra familia esté bien, y de repente nos encontramos con que no hemos sido productivos, no hemos traído lo que necesitamos, seguimos bajo los mismos padecimientos, bajo las mismas necesidades. En algunos momentos de nuestras vidas probablemente nos sentimos al igual que Pedro, que después de haber agotado todos sus esfuerzos y hacer lo que él sabía hacer, lamentablemente el resultado había sido negativo. Pero Pedro le hace la pregunta, no para ponerlo entre la espada y la pared ni para avergonzarlo, sino porque en aquel momento era necesario que Pedro y los discípulos una vez más vieran el poder de Dios interviniendo en sus vidas, cambiando una realidad, pero ahora con un propósito mayor. ¿Saben cuántas veces Cristo pudo haber hecho un milagro de una gran pesca? Todas las veces que fuera necesaria. ¿Saben cuántas veces el Señor puede hacer un milagro en nuestras vidas? Todas las veces que sean necesarias. Ahora, en esta pesca, en este milagro, Cristo le está dejando ver algo más profundo. Por eso le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. En el primer escenario los mandó mar adentro. En el segundo escenario los manda a pescar apenas a 100 metros de la orilla del mar. O sea, estaban prácticamente casi afuera. Habían invertido toda la noche mar adentro, no pescaron nada. Ahora el Señor les dice, tiren la red ahí mismo donde ustedes están. Casi en la orilla, a 100 metros. Yo pregunto, siendo Pedro un pescador probado, ¿qué pensaría? Diría, no, pero ¿será que está loco? ¿Será que no sabe que yo conozco mi trabajo? Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cómo se le ocurre decirme que tire la red tan cerca de la orilla cuando yo vengo de donde están los verdaderos peces? ¿Saben? Y es que un pescador sabe dónde están los peces. Un pescador sabe exactamente dónde ir cuando quiere pescar. Pero no siempre un pescador va a venir con una pesca productiva para atrás. Entonces el maestro le dice, tira la red a la derecha. Y aquí está la gran pregunta, está la reflexión que Dios nos trajo profunda. Cuando Dios dice tira la red a la derecha a 100 metros, evidentemente ahí no podían haber peces. Humanamente hablando, ese no era hora, ni era momento, ni era lugar para pescar. Ahí no podían haber peces. Pero Pedro decidió obedecer y tiró la red. Y dice que ya no la podía sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquí viene el punto en el que nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es esto que Jesús puede indicarle a un pescador
probado y veterano que tire la red en un lugar donde no se puede pescar y después de haber agotado grandes esfuerzos sin haber logrado nada, e instantáneamente tiene una pesca tan milagrosa, tan productiva. En esta segunda ocasión, el Señor estaba tratando de mostrarle a Pedro algo completamente diferente. Pero una de las cosas que ya podemos comenzar a ver es que donde no hay peces en el mar, el Señor los puede traer momentáneamente, oportunamente. En un lugar donde no es para pescar, en un lugar donde aparente no hay nada, Dios puede traer lo que Él quiera para ser de provisión a nuestras vidas o para que su propósito se cumpla en un momento determinado. Dale el aplauso a Cristo, dale el aplauso al Señor. Dice entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Eso fue Juan. Todavía ellos no sabían que era el Señor que estaba con ellos. Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Se dieron cuenta que quien les estaba hablando tenía autoridad para hablarle. Y dice que cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Pedro no perdió tiempo, un pescador en aquel tiempo, en ese tiempo no habían trajebaños, ni había esa ropa, ¿verdad?, licra que se podía impermeable a prueba de agua para un pescador. Cuando había que tirarse al agua, lo más normal era que se quitaran la ropa. Probablemente lo que tenían era algo muy mínimo, pero dice que Pedro rápidamente, cuando supo que era el Señor, se vistió, se lanzó al agua para ir donde el Maestro. Él definitivamente en ese momento cambió la mentalidad de pescador y dijo, aquí está mi Maestro, aquí está mi Señor, a Él sea la gloria por siempre. Entonces, dice que los otros discípulos vinieron y trajeron la red hasta la orilla. Dice que Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y ellos trajeron los peces y dice que habían peces grandes, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. En este segundo relato, 153 peces grandes los sacan a la orilla, pero la red no se rompió. Definitivamente, mis hermanos, en esta segunda pesca hay un número específico de peces y los teólogos, los investigadores de la palabra, pueden asociar este número de peces solamente a un relato en el Antiguo Testamento en el que se hace mención del número 153 en Segunda de Crónicas capítulo 2 verso 17, que hace referencia a la cantidad de extranjeros que participaron en la reconstrucción del templo de Salomón. El número 153 hacía referencia en ese momento a la diversidad de peces que habían en el mar de Galilea. La diversidad no solamente en especies, sino en tamaño de los peces. Esto significa que esta pesca diversa era sinónimo o era símbolo de la gran pesca que Pedro y sus discípulos ahora iban a tener, ya no en las profundidades del mar, sino ahora fuera del agua. El Señor les estaba indicando en esos 153 peces que habían personas completamente diferentes, de diferentes nacionalidades, personas que nunca estuvieron en los planes de Dios, que ahora iban a ser alcanzados por la gran red del Evangelio. Esos 153 peces representaban a todos nosotros que en alguna manera también seríamos alcanzados por el Evangelio de las buenas nuevas de salvación y tendríamos la oportunidad de ser partícipes de esta gran familia espiritual. Al Señor, dale un aplauso en este momento.
Y dice que al principio el Señor les preguntó si no tenían algo de comer. Ahora, fíjense lo interesante, que después que salen a tierra, ya el Señor les tenía comida preparada. O sea, Él les pidió de comer y después que sacaron la gran pesca, entonces resulta, dice aquí el verso 12, Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Y dice que vino Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. En otras palabras, el Señor los mandó a pescar, tiraron la red, sacaron la gran pesca, pero afuera el Señor los estaba esperando con comida, con pescado y pan, y les dio de comer. ¿Qué significa eso? No tocaron la pesca para comer. Pero también les dice que saquen todos los peces afuera para ver, para verificar qué era lo que habían sacado. Y ahí es donde identifican que habían peces grandes, identifican el número. Una de las cosas que podemos ver precisamente ahí es que los peces de esta segunda red no fueron para los discípulos comérselos, fueron los peces que venían a simbolizar ese gran pueblo que a través de la red del Evangelio iban a venir, pero iban a venir y ahora iban a ser parte de un pueblo espiritual que el Señor constituía para ser parte de ese pueblo que Él estaba levantando, de esta gran nación espiritual. Y cuando pensamos en este relato y vemos los peces, cómo respondieron a la voz de Cristo cuando dijo, tiren la red a la derecha. Nosotros entonces podemos pensar que en la palabra de Dios, para nosotros entender esto, cuando Cristo declara que era necesario que Él se fuera para que entonces nosotros fuésemos atraídos a Él, pudiéramos decir entonces, mis hermanos, esto está en el libro de San Juan capítulo 12, verso 32, cuando Jesús dice, si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces, ¿dónde está el punto aquí? El Señor es el que atrae los peces a la red. En la segunda pesca, cuando los discípulos tiran la red por orden del maestro en el lugar que él les había dicho, ya los peces están viniendo porque el Señor mismo los atrae a Él. Pudiéramos decir entonces lo siguiente, los discípulos iban a emprender la gran tarea del ministerio de levantar la iglesia de Cristo. Ellos eran portadores de la palabra, pero Cristo en ellos era el que iba a atraer a la gente. La gente viene a la iglesia, la gente viene a Cristo, no por un hombre, no por un pescador, no por un gran orador. La gente viene a la iglesia porque Cristo está en medio de ellas. Cristo es el que atrae el corazón de hombres y mujeres necesitados. Cristo es el que hace, aleluya, Él sea la gloria. Cristo es el que hace posible que este evangelio sea atractivo para todos nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos pensar en eso? Saben, al principio el plan de Dios era para una nación, para Israel. Y todo el que no era israelita no quería nada que ver con lo que tuviera que ver con el Dios que predicaba aquella gran nación. Pero cuando Cristo llegó a la tierra y trajo el mensaje de las buenas nuevas, se rompieron todas las barreras y se creó la oportunidad perfecta para que todo ser humano pueda ser alcanzado por Dios. Y cuando nosotros asociamos esta palabra a lo que fue el llamado que Dios nos hizo aquí en Columbus en el 2016, mientras orábamos en nuestra casa que está en el 78 de Coolidge Avenue, en el West Side de Columbus, cuando estábamos orando y preguntábamos al Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en esta ciudad?
el Señor puso en nuestros corazones claramente que Él quería levantar un pueblo, una iglesia. Y cuando preguntamos el nombre en oración, el nombre que el Señor me dio fue Red de Vida. Y el nombre Red de Vida no fue un nombre que vimos en ninguna revista ni en ningún lugar. Fue el nombre que Dios trajo así a memoria rápidamente. Y luego cuando el Señor nos llevó a la palabra y nos llevó a este relato, pudimos entender que Red de Vida era precisamente eso. Es la red que Él nos mandó a lanzar en esta ciudad. Pero sin nosotros conocer a nadie, sin tener una particularidad hacia un objetivo específico, esta gran red iba a atraer a través de Cristo a hombres y mujeres de diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes mentalidades, diferentes estilos de vidas, y en esa diversidad se constituye la iglesia multicultural, pero también la iglesia que alcanza a todos para hacernos partícipes de este llamado de Cristo. Por eso cuando nosotros como iglesia identificamos que no somos una iglesia para un grupo específico, que no tenemos una atención especial hacia alguna nacionalidad o tipo de persona, podemos entender que este llamado fue para nosotros. Y Red de Vida es la iglesia que surge a propósito de nuestro 5º aniversario. Es la iglesia que surge en respuesta a este llamado de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos decir en esencia entonces que el Señor nos mandó a tirar la red y que esta red atrae a todos aquellos que Cristo quiere atraer para hacerlos parte de su iglesia. Una de las cosas que hemos aprendido en el tiempo, mis hermanos, no se necesita hacer magia ni ser especialista para atraer a la gente a Cristo. Lo que se necesita es tener a Cristo en medio de la iglesia. Lo que se necesita es que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de la iglesia para que podamos nosotros entonces sentir que este lugar es nuestro. En ninguna manera, ninguno de ustedes estaría aquí por causa de nosotros. Ni nos conocían y probablemente tienen muchísimas otras opciones de dónde estar. Una de las cosas que hemos aprendido en el tiempo es que el Señor para cada pastor tiene un rebaño, para cada llamado, para cada red. Él tiene aquellos que han de responder y vendrán y serán partícipes de su propósito en el tiempo, pero también en la dedicación. Por eso el Señor nos ha llamado a todos a ser parte de este pueblo. Y estamos conscientes que lo que no podemos perder en esta iglesia es precisamente la presencia del Señor en medio de nosotros. Ahora, esta red, dice la palabra que es una red que no se rompe. ¿Recuerdan el otro relato? La red se rompió. Esta red no se rompe. Cuando pensamos en una red que no se rompe, que es el tipo de red que identificamos en Red de Vida, no es que no se rompe porque nosotros seamos de acero o seamos súper fuertes o súper resistentes. La iglesia no se rompe porque está cimentada, está unida, está ligada por el Espíritu de Dios. Entonces podemos decir que para que una iglesia pueda avanzar, para que una iglesia pueda estar firme a pesar del COVID-19, a pesar de los ataques que vengan, a pesar de cualquier prueba que presente cualquiera de ustedes dentro de la iglesia, para que la iglesia esté firme y no se rompe, lo que necesita es esa química del Espíritu de Dios que nos hace sentir siempre dueños de lo que Dios está haciendo aquí. Ninguno de nosotros debe sentirse extraño en esta casa. Todos somos partícipes y dueños de lo que está ocurriendo aquí, porque el Señor lo ha puesto en nuestras manos. Y una red no se rompe en la medida en que logra establecer que su vínculo más fuerte es a través del amor de Cristo entre nosotros. Ese amor de Cristo es el que hace fuerte la iglesia. Ese amor de Cristo es el que hace posible que nosotros podamos pelear sintiéndonos responsables
de lo que suceda aquí, porque tú y yo somos el medio de atracción de Cristo. Declara la palabra: y atraeré a mí mismo a aquellos que a través del mensaje tengan la oportunidad de venir y escuchar ese llamado. Ese es el llamado de Cristo. ¿Cuál es la atracción? ¿Cuál es el atractivo de la iglesia? Es lo que Cristo ha sembrado dentro de ti. Es lo que Cristo ha sembrado dentro de nosotros. Entonces podemos decir, mis hermanos, que dentro del contexto actual, Red de Vida es una iglesia que no se rompe. La gran red espiritual, mientras esté cimentada en el que dio llamado y el que dio la orden, la iglesia estará firme y segura. Y podemos decir lo siguiente para testificar sobre eso. Lamentablemente en los últimos meses, una gran cantidad de iglesias han sido enormemente afectadas y muchos de sus pastores están sufriendo. Muchas iglesias han entrado en una crisis por causa de su incapacidad de operar en medio de esta pandemia. Definitivamente nosotros no queremos que ninguna iglesia ni caiga ni mengue, pero una de las cosas que ha aprendido Red de Vida en este tiempo es a confiar en el Señor y a saber una cosa, mis hermanos. Nosotros pudiéramos tratar de que en medio de la pandemia usted tenga todo lo posible de nuestra parte para sentirse bien. Pero ¿saben qué? Si esa fuera la manera de sostener la iglesia y de mantenerla en pie, hace rato que la iglesia se hubiese caído. Hemos aprendido y hemos entendido en este tiempo, mis hermanos, que el Espíritu de Dios trae a la iglesia la revelación, el conocimiento y la sabiduría para nosotros mantenernos en pie, pero mantenernos haciendo su voluntad, que es la que nos hace estar firmes, pero también estar amando lo que estamos haciendo. Cuando el corazón de un pueblo deja de estar en la casa, la gente se va. La gente se va por la pandemia o se va por cualquier cosa. Nosotros en este tiempo hemos aprendido que el que sostiene la iglesia es Jesucristo. El que te llamó, el que te trajo a ti aquí fue Él. Por eso tú no necesitas, oye bien, una excusa para irte ni una razón para quedarte. Lo único que necesitas es oír y escuchar la voz de Dios, seguir haciendo su voluntad y estar firme en el lugar donde Él te ha llamado. Cuando quisimos preocuparnos por lo de la pandemia, el Señor nos demostró que esto no es nuestro, esto es de Él. Así que en esta casa, en esta iglesia, nosotros hemos hecho esta palabra nuestra. Y ahora, para los que no entendían de dónde salió el nombre Red de Vida, es la inspiración que Dios nos dio. Ahora esta red tiene que expandirse. Esta red tiene que seguir alcanzando vidas que vienen voluntariamente hacia el llamado de Cristo. No es una red que atrapa a nadie, es una red que atrae a través de Cristo. Y por eso nosotros sabemos que todos los que estén por ahí, a los cuales el Señor ya está llamando, a los cuales ya Él está identificando con este pueblo, vendrán sin que nadie los obligue, sin que nadie los persuada, sin que nadie trate de hacerles sentir que aquí tenemos algo para ellos. Porque cuando el Señor llama, mi hermano, Él confirma, Él afirma y Él trae gozo a nuestras vidas. Dale un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Esa pesca de los 153 peces fue señal de lo que venía. Luego de eso, si seguimos leyendo el capítulo 21 de San Juan, vamos a ver que lo que ocurrió más adelante fue que Pedro fue llamado por el Señor cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Justo después de eso, el llamado de Pedro fue confirmado. Pedro se sentía descalificado porque había negado al Señor 3 veces. Sentía que no tenía una respuesta adecuada para Cristo. Cuando el Señor le preguntaba a Pedro, ¿me amas? En la forma original en que se lo preguntaba era: Pedro, ¿me agapeas?
que significa me amas con el amor de Dios. Y Pedro, ¿saben cómo le contestaba al maestro? Señor, tú sabes que te fileo. No le decía, Señor, yo te agapeo, sino, Señor, tú sabes que te fileo. En otras palabras, yo te amo con el amor de un amigo, no con el amor de Dios. ¿Saben por qué Pedro le respondía de esa manera a Jesús? Porque él sentía que le había fallado. Pero aún así, el Señor se lo preguntó 3 veces. Y Pedro comenzó a llorar. Y después el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué les digo con esto, mis hermanos? Cuando Dios nos llama para servirle, ya hace rato que Dios conoce todos tus defectos, todas tus debilidades. Dios no llama a nadie porque sea perfecto o porque sea buena cosa. Dios nos llama porque Él nos amó con amor eterno. Y si oímos y aceptamos el llamado de Dios, entonces Él comienza a obrar en nuestras vidas. Pedro decidió aceptar el llamado de Cristo. Y cuando Pedro predicó la primera vez, después de ahí, ¿saben cuántas personas se convirtieron, aceptaron a Cristo? Lo dice el libro de Hechos, capítulo 2, 3,000 personas. Ya no fueron 163. La primera vez que Pedro tiró la red ya del Evangelio, 3,000 personas aceptaron a Cristo en una sola ocasión, un mismo momento. Entonces, definitivamente, cuando el Señor le dijo, te haré pescador de hombres, se lo estaba diciendo muy en serio. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios contigo? Ya para terminar, ¿qué quiere hacer Dios contigo en el día de hoy? Probablemente, al igual que Pedro, tú has sido un pescador en esta vida. Has tirado la red en muchos mares. Y muy probablemente, muchos de tus esfuerzos han sido para no sacar nada, para no obtener un resultado. En la vida cualquier pescador quiere regresar con peces a la orilla, quiere traer alimento para su familia, quiere ser exitoso y sentir que su carrera, que su profesión le está dando el resultado que merece. Yo no sé si tú estás obteniendo lo que tú mereces en este tiempo. No sé si todo lo que estás haciendo te está resultando bien, pero de una cosa yo estoy seguro, y es de que cuando Cristo viene a tu vida, cuando tú le oyes, cuando tú le escuchas, cuando tú dejas que Él intervenga en tu vida, en tu mundo, en tu carrera, en tu negocio, en tu sueño, en tu proyecto, el Señor cambia la realidad de tu vida en un solo instante. A Él sea la gloria por siempre. La diferencia en aquella noche estuvo al final. A veces nosotros pensamos que no vale la pena ni siquiera intentar de nuevo ciertas cosas. Yo pregunto, después de pasar toda una noche tratando de pescar, a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, que alguien le diga, ven, vamos otra vez. Hay momentos en que ya usted no quiere que nadie le diga nada, ya usted está cansado. Como decimos por ahí, usted está harto ya de hacer lo mismo y usted no quiere que nadie le diga lo que usted tiene que hacer. Dice, no muchacho, ya yo eso lo intenté, ya yo lo probé. ¿Qué tú me vienes con eso? A veces pensamos que ya sabemos todo y que lo que se nos está diciendo es pérdida de tiempo, es alimento para el oído nada más. Pero yo te digo en el día de hoy que abras tu oído y abras tu corazón y entiendas que sin importar tu realidad, tus fracasos o lo que haya sucedido, cuando Dios interviene en tu vida, Él viene para traer resultados, para hacerte una persona productiva, para hacer cumplir su propósito en tu vida, para mostrarte que su poder interviene en cualquier cosa, aun en la que tú menos te imaginas. Entonces podemos decir, mis hermanos, que todo lo que necesitamos en un momento es que aquel gran Señor que tiene autoridad sobre la vida, sobre los mares, sobre los peces y sobre cualquier otra cosa, llegue y nos diga, tira la red en mi nombre. Llegue y nos diga, ven, porque yo voy a cambiar tu vida en el día de hoy. Esa es la oportunidad que necesitamos.
Y nosotros en Red de Vida creemos en eso. ¿Saben? Una de las cosas que más creemos nosotros es que el Señor cambia la realidad de un ser humano en un instante, en un momento, en el tiempo oportuno. Así que si tú necesitas un cambio de vida, si necesitas una oportunidad, el Señor te la está dando en el día de hoy. Todo lo que tienes que hacer es creer. Todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor, al igual que Pedro, yo he tenido un muy mal tiempo. Yo necesito que tú vengas. Yo necesito que tú hagas algo. Yo necesito que tú cambies mi realidad. Entonces, creyendo que ese es el Dios al que le servimos, al que nos llamó, al Dios de Red de Vida de esta iglesia, yo te invito a que te pongas de pie en el día de hoy. Y vamos a orar. Vamos a orar para que esta palabra te haga entrar en la red espiritual que Dios constituye. Esa red de hombres y mujeres transformados, que somos portadores de su gracia y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que recibe lo que el Señor tiene para ti en la tarde de hoy. Padre bueno y de misericordia, te alabamos y te glorificamos. Señor, aquí está el pueblo, aquí está la red, mi Dios. Así como el 5 de enero del año 2016 nos llamaste a emprender esta obra. Señor, no teníamos nada por seguro, solo sabíamos que tú nos habías enviado a tirar la red. Padre, hoy somos una iglesia de 5 años. Hoy, Señor, vemos que llegaron 2, y luego 4, y luego 10, y luego 20. ¿Y cuántos no han llegado hasta el día de hoy? Todos llegaron porque tú los trajiste. Todos llegaron porque tú los atrajiste a ti mismo en medio de nosotros. Padre, en esta hora, mi Dios, pedimos que tú atraigas a aquellos que se sienten desconectados de ti, aquellos que necesitan una oportunidad de salvación, aquellos que necesitan una transformación de vida. Padre, en el nombre de Jesús, ahora tócalos, Señor. Toca a aquellos hombres y mujeres que necesitan un milagro. Toca a aquellos jóvenes, Señor, que en sus casas o donde están escuchando este mensaje, ahora sienten, Señor, una gran necesidad de ti en su corazón. Padre, tócalos, oh Dios, para que tomen la palabra, para que tomen el mensaje y te digan, Señor, yo quiero llenarme de ti. Yo quiero ser parte de esta gran familia espiritual. Yo quiero servirte, Señor. Yo quiero entregar mi corazón a ti. Gracias, Dios, porque tú lo sigues haciendo en el tiempo presente. Tú lo sigues haciendo en el día de hoy. Gracias, Señor. Amén y amén.